Bienvenidos a Forbes Review, un espacio de Spain Media Radio que pretende ser una ventana abierta a la actualidad económica. Bienvenidos amigos a un nuevo espacio de Forbes Review. Hoy vamos a hablar de inversiones. No son tiempos fáciles para los inversores. Los bajos tipos de interés no incentivan el ahorro, con lo que si no queremos que nuestro dinero pierda valor, debemos pensar en colocarlo en algún sitio. ¿Pero dónde? Para responder a esta pregunta hemos invitado a Javier Niederlechner, agente financiero de Bankinter, con más de 15 años de experiencia en el sector. Es además profesor del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del Instituto de Estudios Bursátiles. Anteriormente trabajó en Barclays e Invercaixa. Es licenciado en Auditoría y Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Le damos la bienvenida a Forbes Review. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas a todos. Bueno, pues en primer lugar vamos a contextualizar, Javier. Los bajos tipos de interés no son el mejor aliado para un ahorrador conservador, como es el caso del perfil medio del español. ¿Qué alternativas tiene? Bueno, poniéndolo en contexto, la verdad es que tienes toda la razón del mundo. Fíjate, hay un dato que salió hace poco donde nos dice que los inversores tenían cerca de 800.000 millones de euros en depósitos. Claro, yo me pregunto, ¿cómo puede la gente tener tanta paciencia de tener 800.000 millones de depósitos al 0%? Es un poco lo que efectivamente vamos a debatir un poquillo, ¿no? Pensemos una cosa, los tipos están al 0%, pero lo peor no es eso, que ya de por sí para los ahorradores es negativo, sino lo peor es que van a estar bastante tiempo con nosotros, ¿no? Pensemos que la economía, encima del FMI, nos lo acabo de recordar ahora mismo, no va a crecer de una manera sostenida. Y segundo, hay un dato que también nuestros oyentes deben tener en cuenta, que es que nos movemos en un entorno de inflación muy baja. Lo único que podría hacer variar la política monetaria, es decir, subir los tipos de interés, es que la inflación volviera a amenazarnos, pero no es el caso, por lo cual me temo que los tipos van a estar al 0% y nos acompañarán una larga temporada. ¿Solo queda entonces el alto riesgo? Alto no, ahí va. Yo creo que la gente debería saber que, como digo yo, el nivel de riesgo tiene un baremo. Yo puedo invertir con riesgo 1, pero también puedo invertir en riesgo 10. Aquí en España parece que cuando uno invierte en cosas con riesgo ya es riesgo 10 directamente. Y no es así. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que nosotros tenemos que dirigirnos a personas con conocimientos para que nos sepan decir dónde están los activos con riesgo 1, 2 y dónde están los activos con riesgo 10. ¿Por qué? Porque en activos con riesgo 1, 2, pues sí, vamos lógicamente a sufrir un poquito de riesgo, pero claro, con el objetivo de sacar algo de rentabilidad y no ese 0% pues que no incentiva, como tú muy bien has dicho, al ahorro. Hay un problema de todas formas y es que muchos profesionales están barajando lo que son la deuda corporativa de high yield, lo que es de alta rentabilidad y evidentemente también alto riesgo. Parece como si esta fuera la alternativa a la nada, es decir, o cero rentabilidad o si quiere usted tiene que cruzar el Rubicón. Tú veo que estás en una zona intermedia, es decir, donde se puede asumir cierto riesgo, pero no exponerse realmente a sufrir un shock si las cosas efectivamente no salen como uno espera. Totalmente de acuerdo. Precisamente aquí, en la deuda corporativa, es donde más podemos aplicar ese nivel de riesgo que comentaba antes un poco de manera imaginaria de 1 al 10, ¿no? ¿Por qué? Porque en la deuda corporativa hay agencias de calificación que nos dicen qué riesgo estamos soportando. Para que todos nuestros oyentes conocen que una deuda con 0 riesgo es una AAA y una deuda con muchísimo riesgo 10, es una C. Bueno, pues en medio está la B. Y dentro de la B, pues tenemos B más o B menos. Si yo quiero asumir un poquito más de riesgo, pues me cojo B más. Y si quiero asumir más riesgo porque quiero más rentabilidad, pues a lo mejor me cojo un B menos. Es decir, más o menos lo tengo catalogado el riesgo. Para que no se den una idea, pues una inversión con AAA, que es lo más seguro que existe, pues nos va a dar 0. Pero una inversión con A,
pues nos puede dar un 1 y pico, y una inversión B pues nos puede dar 2-3%. 2-3% es muchísimo comparado con el 0% que nos dan los depósitos. Claro, pero además un triple A, si elegimos una deuda soberana triple A, hasta nos puede costar dinero. Nos cuesta dinero. Ciertamente. Pero claro, este es el escenario que desde el punto de vista de vuestra profesión, del asesoramiento financiero, probablemente ha roto todos los modelos y evidentemente todos los paradigmas conocidos hasta ahora, es decir, de cómo los activos, la renta fija, más solvente, más líquida también, obviamente, está ofreciendo rentabilidades negativas, es decir, el refugio tradicional del inversor conservador, pues resulta que ni siquiera ya ofrece un mínimo de atractivo, un mínimo de rentabilidad, con un contexto de política monetaria absolutamente expansiva, de tipos cero negativos. Desde tu perspectiva, como además, no solamente como profesional del asesoramiento financiero, sino también como profesor, ¿qué se puede estar aprendiendo de este momento histórico? Bueno, se está aprendiendo que los tipos de interés a veces no son la panacea para una recuperación económica. Llevamos con tipos cero desde hace ya muchos años y lejos de empujar la economía, todo lo contrario, ¿no? La economía, como antes he comentado, se está estancando, ¿no? El FMI ha sido el encargado de recordárnoslo, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera hay una parte importante en la economía que es el ahorro. Y el ahorro no está contribuyendo para nada. Un ahorro al 0%, siempre hemos estudiado que el ahorro es la base de un futuro crecimiento. Y el ahorro lo están deteriorando muchísimo, ¿no? Y ese es el problema, que para una buena economía se necesita un poco de ahorro y un poco de inversión. Pero es que el ahorro te lo estás cargando con tipos de interés al 0%, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos efectivamente en una situación bastante nueva, porque nunca habíamos vivido con tipos de deuda pública en negativo, y estamos viendo que no está funcionando demasiado, que se diga, ¿no? ¿Vamos hacia un cambio de paradigma o vamos a tener que esperar con mucha vehemencia a que llegue la normalidad, si es que llega? En Estados Unidos ha llegado. Esa es un poco la ilusión que tenemos, ¿no? No nos olvidemos, Estados Unidos también tuvo su época de tipo de interés a cero. La Reserva Federal tuvo los tipos de interés al cero y bueno, y vimos que en el año anterior, pues la Reserva Federal, viendo que la economía respondía a esos estímulos monetarios, pues empezó a crecer 2-3%, y es cuando de alguna manera el actual presidente de la Reserva Federal dijo, vamos a normalizar la situación. Pero claro, tiene que venir acompañada de una situación de crecimiento y muy importante, que en Estados Unidos sí que lo ha logrado, de una situación de mejora drástica del nivel de empleo, cosa que en Europa no se está logrando. En Europa, pues sí, tenemos a Alemania, que ha mejorado, quizás con un empleo que no es de la calidad que antiguamente tenía Alemania, pero el resto de las economías europeas no están mejorando, que se diga, el nivel de empleo y no se está plasmando en un crecimiento de la economía, ¿no? Pero sí, ¿por qué no vamos a suponer que esto se va a normalizar, pero a lo mejor dentro de 2-3 años y volvemos a tener tipos al 1, al 2? No es diseñable, claro que no. Quizá los estrictos criterios fiscales de la Unión Monetaria nos están ahogando. Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que hay una amalgama tan tremenda de tipos impositivos. Se echa un poco de menos, que no haya habido una armonización fiscal en toda Europa, ¿no? Yo el principal punto para mí de controversia es un poco lo que pasa con el impuesto de sociedades, ¿no? Como hay economías como la irlandesa con unos tipos impositivos absolutamente bajos, mientras que en otras economías hay tipos mucho más altos, ¿no? Como en algunas economías se facilita determinadas imposiciones y en otras no. Entonces, pues bueno, mientras no haya una armonización fiscal, efectivamente va a haber divergencias y va a haber una disrupción que va a costar que el tiempo lo supere. Sobre todo también porque antes te referías a Estados Unidos, pero claro, Estados Unidos, en fin, su interpretación de la consolidación fiscal ha sido ciertamente flexible, mientras que en Europa no lo ha sido.
Nuestro objetivo, y sobre todo muy, muy a macha martillo, recordado por Alemania y Bruselas, pero vamos, especialmente Alemania durante toda la crisis, yo creo que quizá tenga también parte de responsabilidad, ¿no?, de esa situación macro que tenemos. No, correcto, totalmente de acuerdo. Ellos son un país, nosotros somos 13 países, 15, los que sea, ¿sabes? Y eso, poner todos de acuerdo, cada uno con sus más y sus menos, unos con más déficit, otros menos déficit. También partamos de esa divergencia. Tenemos un país con un superávit tremendo y otro país con un déficit tremendo. Bueno, varios. Y entonces, claro, eso crea de alguna manera corrientes distintas de pensamiento. En Bruselas, pues tratan de coordinar, que todos los países vayan por la misma senda, pero es muy complicado, ¿no? Hace 2 años tuvimos el problema de Italia, donde de alguna manera mostraba palmariamente que estaba en contra de los objetivos, ¿no? Entonces, claro, si hay países, y en este caso con bastante peso como Italia, que no está de acuerdo, pues claro, la situación es bastante compleja. Esta situación puede hacer cambiar la mentalidad de esos inversores, de ese pequeño inversor conservador, muy amante de la renta fija y del ahorro en depósitos bancarios. Pues de eso se trata, Alfredo, que lo tenemos que hacer es cambiar eso, ¿no? Fíjate, una de las cosas que incido en el artículo que publicamos en la revista de IEB es precisamente en tratar de que el inversor pueda ver a una parte de la renta variable como una renta fija. Me explico. Si yo tengo empresas de lo que nosotros los analistas llamamos value, es decir, empresas sólidas con ingresos recurrentes, esas empresas sólidas nos dan, entre comillas, vamos a ponerlo, una renta fija, que es el dividendo, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, el inversor está acostumbrado a que no ven la renta variable desde esa renta fija, insisto, entre comillas, que nadie me entienda mal, que es lo que nos da el dividendo frente a esa amalgama de valores que hay en renta variable, que sí, que efectivamente, que suben, que bajan. Yo me gustaría que los inversores tuvieran conciencia de que hay valores que apenas fluctúan en bolsa, pero sí que, sin embargo, nos dan una rentabilidad vía dividendos que es perfecta, asimilable a una renta fija, ¿no? Rentas variables hay muchas. Es como el nivel de riesgo que comentábamos al principio. Hay valores con riesgo 10, pero sin embargo hay valores en renta variable con riesgo 1, que son valores que lo hacen bien, que no vas a esperar de ellos sobresaltos, pero tampoco vas a esperar de ellos ningún susto. Valores del sector eléctrico, valores conservadores, que de alguna manera tienen un riesgo muy, muy controlado y sin embargo sí que nos ofrecen una rentabilidad vía dividendos que hoy en día pensemos que está aproximadamente de media, la bolsa española tiene una rentabilidad por dividendo del 4,5%. Es decir, que de media sobre nuestra inversión en renta variable obtenemos una retribución de 4,5. Volvemos a compararlo con los depósitos que da un 0, ¿no? Es labor de los asesores financieros tratar de explicarle al cliente que hay diferentes tipos de renta variable. Y eso es un poco una labor que tenemos que hacer. Lo que sí parece y resulta paradójico después de lo vivido en nuestro país es que la situación está conduciendo una parte del ahorro, de ese ahorro, precisamente al mercado inmobiliario. Pero fíjate, ayer salió el dato, llevamos 4 meses consecutivos donde baja la venta de viviendas. La venta de viviendas, el ahorro que pueden acceder los inversores en inmobiliario son muy bajos. ¿Por qué? Porque tú puedes invertir en bolsa desde 1.000 euros, sin embargo, para comprar un inmueble pues necesitas una cantidad bastante importante, ¿no? Después nos encontramos además con que antiguamente una gran parte de esa inversión en renta variable, en renta inmobiliaria, perdón, era patrocinada por los bancos y sus préstamos, y los bancos están cerrando un poquito el grifo, ¿no? Por lo cual yo no creo que sea competencia en el sentido que las inversiones en inmuebles tiene un destino de un público muy pequeño, ¿no? Estamos hablando de que la renta variable es accesible para todo el mundo, los depósitos, por supuesto. Y sí, claro que sí, las grandes fortunas están intentando diversificar su inversión hacia el inmueble, pero tenemos que preocuparnos por los pequeños ahorradores. Un inversor con 20, 30.000 euros no puede ni soñar en invertir en inmuebles, ¿no? Pero sí que le gusta obtener una rentabilidad de esos ahorros, ¿no? Sí, claro que son compatibles, pero, insisto, yo creo que llegan a públicos diferentes. Bueno, hay ahora una nueva cultura en el mundo de la inversión, no solamente en el mundo de la inversión, sino efectivamente en lo que es todo lo cotidiano, la economía, la empresa, etcétera, etcétera, que es la sostenibilidad. Hay un nuevo mercado que está cobrando auge,
que es el mercado de las inversiones en empresas y en activos sostenibles. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión no puede ser mejor. La verdad es que no es para tomarse a broma todo lo que está pasando con las emisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Claramente vemos que cada vez se obtienen muchos más recursos energéticos de energías sostenibles, solar, eólica, etcétera, etcétera. Sobre todo veo muchísimo campo de acción en la energía eólico-marítima, por así decirlo, ¿no? Yo estoy absolutamente a favor de esto y creo que deberías tener un pequeño impulso por parte de autoridades o por parte de tal. ¿Por qué? Porque está en juego nuestro planeta y yo soy de los que piensa que efectivamente tampoco hay que hay que clamar contra el cielo y decir nos hundimos, no, pero sí que hay que tener conciencia de que todas estas inversiones redundan en el bien de nuestro bienestar, por así decirlo. ¿Crees que efectivamente los criterios de sostenibilidad van a provocar ganadores y perdedores como lo hubo en otra época sobre los valores industriales, los valores financieros? Es decir, una nueva industria y una industria que pierde ya su papel histórico. Bueno, pero hay una cosa que es que tenemos que tener en cuenta, que es que estas empresas energéticas, pues pensemos en las eléctricas, cada vez son más conscientes de que tienen que invertir, perdón, en energía renovable. Las grandes como Endesa, como Iberdrola, cada vez invierten más en energía renovable, están cambiando el mix de producción, ¿no? Y eso es de alabar sin ninguna duda. No pueden estar obteniendo, te pongo el ejemplo drástico, no pueden estar obteniendo siempre energía del carbón. El carbón, por ejemplo, eso está desapareciendo. Están cambiando ese mix energético, están dándole cada vez más peso a esas energías renovables y eso es bueno, claro que sí. Pero, por ejemplo, un sector que siempre ha sido de los blue chips, el de las petroleras concretamente, ¿puede ser un sector perdedor? No, porque es imposible. Hay cosas que son imposibles. O sea, tú no puedes mover un buque a través del Atlántico con energía solar, ni puedes, lógicamente, cambiar un avión con energía solar. Hay cosas que no puedes. Pero, poco a poco, pues, toda la energía doméstica debería ser reconducida. Nosotros particularmente, vivimos en un país como España, líder en las solares. Yo lo que no entiendo es por qué no todos los tejados de España tienen un panel solar que puedan obtener energía limpia. ¿Por qué no hay más aerogeneradores? Tenemos un país con miles de kilómetros de costa. En la costa se genera una cantidad de energía que es brutal, la energía marítima. Deberíamos tender hacia eso para que la economía doméstica sí que se nutriera de eso, ¿no? Intentar cada vez, pero es cuestión de ir poco a poco, porque efectivamente está en juego muchas cosas. Todo este mercado promete probablemente crear un mundo de oportunidades inversoras en un futuro, pues probablemente de medio plazo, ¿no? Sin ninguna duda. ¿eh? Hay una cosa que es inagotable, que es la energía solar. Hay una cosa que es inagotable, y lo estamos viendo estos días, el viento. Madre mía, la cantidad de energía que hemos tirado a la basura con el viento que ha hecho estos días. Esa energía tenemos que reconducirla. Es una barbaridad. Yo cuando veo el viento, como soy economista y lo veo, digo, caramba, si cada tejado de España tuviera un molinillo, la cantidad de millones de megavatios que se estarían generando. Pero hay un problema, lógicamente, que esa energía ya hubo problemas. ¿Por qué? Porque es una energía que no pasa por Hacienda. Y tristemente lo que he dicho que acabo de decir, pero es así. Esa energía no pasa por Hacienda. No genera impuestos y, claro, no se le está apoyando suficientemente, pero hay una oportunidad de negocio ahí tremenda. Sí, supongo que al final vendrá incluso dado, ¿no?, por Bruselas, ¿no?, como ha pasado también con el impuesto al sol, ¿no?, que ha habido cierta moderación por parte de Bruselas. Pues nada, aquí ponemos punto final a esta conversación que hemos tenido con Javier Niederlechner, profesor del máster en Bolsa y Mercados Financieros y experto en inversión. Nos ha dado su parecer, su perspectiva y su análisis sobre el momento que vive la inversión y de sus oportunidades. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Forbes Review. Ha sido un placer, muchísimas gracias a todos. Y nada más, amigos, en nombre de nuestra ingeniero de sonido Laura Ojeda y de quien nos ha hablado Alfredo Aranda, agradeceros vuestra atención y recordaros que tenéis aquí una cita la próxima semana en Forbes Review. Hasta entonces, muchas gracias.